Dios hablando, Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2. ¿Lo tiene, hermano? Amén. Dice la palabra del Señor: Dios, habiendo ¿qué? Habiendo hablado muchas veces, ¿y de qué? Y de muchas maneras, en otro tiempo, ¿a quiénes? A los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por medio de quién? Del Hijo, a quien constituyó heredero de quién. ¿Alguna cosa? Dice la Biblia, de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Acuérdense que cuando empezamos a leer en Génesis capítulo, dice de que la tierra estaba como desordenada y vacía, pero Dios dijo, hagamos. Cuando dice ese hagamos, dice por medio de la palabra. ¿Y la palabra quién es? El verbo, que es Cristo. Amén. Pero los cielos y la tierra fueron hechos por medio de la palabra de Cristo Jesús. Por eso dice, por quien asimismo hizo el universo. Puede tomar asiento. Pero miren lo que dice Hebreos, allí en el Nuevo Testamento, dice que Dios, habiendo hablado, cuando está hablando de habiendo hablado, está hablando del tiempo que pasado. Habiendo hablado, muchas veces habló el Señor, muchas veces dijo el Señor. ¿A quiénes? A los padres. De manera que en su tiempo habló a muchos padres, o a los padres. Pero en aquellos tiempos hablaba por medio de quién? En aquellos tiempos hablaba Dios por medio de los profetas. ¿Por qué cree usted que Dios hablaba por medio de los profetas? ¿Ah? Porque no existía todavía la palabra bíblica y todavía no había venido la promesa, el Hijo de Dios. ¿De dónde saca usted eso, pastor? Habiendo hablado muchas veces, habiendo hablado tiempo pasado y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Ahora, en estos tiempos, en los tiempos postreros, ¿qué hace el Señor? Dice, en los postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, o sea, por medio de Cristo Jesús, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Cuando usted está leyendo ahí, hermano, de Génesis a Malaquías, usted va a encontrar que después de Génesis a Malaquías, que es el Antiguo Testamento, ¿qué va a encontrar usted antes de llegar al Nuevo Testamento? ¿Sabe qué va a encontrar? Una hoja en blanco. ¿Sí la ha visto en su Biblia? ¿Ah? Usted ha visto una hoja en blanco desde Malaquías, o sea, ahí en Malaquías, entre Malaquías, que es el Antiguo Testamento, y cuando comienza el ¿qué? El Nuevo Testamento. ¿Cierto? Usted no se ha preguntado, pero ¿qué hace una hoja en blanco aquí? ¿Para qué la colocaron? Una hoja en blanco. ¿Será que es para rayarla? ¿Será que es para dibujarse? ¿No? Fueron los... ¿Cuántos años que Dios demoró? ¿Cuánto? 400 años. Donde Dios ¿qué? Por eso aparece esa hoja en blanco. Dios antes hablaba por medio de los profetas. Antes, ¿a quiénes? A los padres. ¿Está entendiendo? Ahora sigue la hoja en blanco donde Dios cayó durante 400 años. Y después Dios habla nuevamente. ¿Y por quién habla? ¿O por medio de quién? Del Hijo. Del Hijo. Ahí aparece Jesús, ¿dónde? En el Nuevo Testamento. ¿Está entendiendo? Amén. Sigue Jesús hablando. Así que vamos a considerar tres cosas. Primeramente, el mensajero. Diga conmigo, el mensajero. Segundo, el mensaje. Tercero,
la responsabilidad. Acuérdense que el último profeta que hubo fue ¿quién? ¿Quién fue el último profeta que hubo? Juan el Bautista, ¿cierto? Después de Juan vino el profeta de profeta. ¿Quién? Jesús de Nazaret. Predicaba Juan, arrepentidos y convertidos. ¿Por qué? Porque el reino de Dios se ha acercado. Jesús se acerca. Dios se ha acercado por medio de su Hijo Jesucristo. Amén. Entonces, ahora sí entiende Hebreos capítulo 1, versículo 1. Se lo voy a leer nuevamente y yo creo que lo va a entender. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y hoy en día muchos buscan a los profetas. Hoy en muchos buscan a los profetas ¿para qué? Para que Dios le hable. Pero Dios ha hablado por medio de su Hijo y Dios nos ha dado su palabra escrita. ¿Quiere que Dios le hable? Aquí está. La palabra del Señor. ¿Quiere que Dios le hable audiblemente? ¿Quiere que Dios le hable audiblemente? Tome la palabra y léala. Y ahí está. Ahí está. ¿Amén? Ya es su nombre. Entonces, consideremos en esta mañana, hoy, en esta escuela dominical, a través de la enseñanza, tres cosas. Primeramente, el mensajero. Segundo, el mensaje. Y finalmente, la responsabilidad. Primero, el mensajero. Y miren lo que dice. La realidad está expresada ¿en dónde? En el versículo 2, leído en Hebreos capítulo 1, versículo 2. ¿Qué dice? En estos postreros días nos ha dado por el Hijo. Amén. El Hijo de Dios expresa el mensaje de Dios. Jesús expresa la palabra de Dios. El Mesías expresa la palabra de Dios. Jesucristo expresa el mensaje del Padre. Amén. De otro modo, en un mensaje expresado en la persona de Hijo de Dios, no se trata de la palabra o del mensaje, sino que Él mismo es el mensaje. En el principio era el ¿qué? El verbo. ¿Y el verbo era con quién? Con Dios. Se trata de Jesucristo. Por eso lo debemos imitar a Él. Porque Él es el verbo, Él es el mensaje, Él es la palabra, Él es el mensaje de Dios. ¿Para quién? Para nosotros. Amén. Ya su nombre. Por eso debemos recordar que Jesús es la persona divina, humana del verbo encarnado. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. ¿Entiendes? ¿Me sigue? El Hijo de Dios es una persona divina, poseedor de todos los, escuchen, el Hijo de Dios, Jesucristo, es una persona divina, poseedor de todos los atributos de Dios, tanto los incomunicables, que solo los tiene ¿quién? El Padre, Dios, como los comunicables que se nos pueden dar a nosotros. ¿Cuáles son los incomunicables? Los atributos de Dios, ¿cuáles son? Santo. ¿Qué más? Omnisciente, omnipresente. ¿Qué más? Lo que solamente tiene Dios. Los milagros los hace ¿quién? Dios. O sea que Jesús también los hace. ¿Los milagros los podemos hacer nosotros? No. ¿Jesús sana? Sí. ¿Nosotros sanamos? No. Ahora,
¿Podemos ser nosotros inteligentes? Sí. ¿Jesús es inteligente? Sí. ¿Podemos tener entendimiento? Sí. ¿Jesús tiene entendimiento? Sí. Incomunicable, incomunicable. Los atributos de Dios, que solamente el Hijo los puede tener, mas no nosotros. Pero los comunicables, que los tenemos nosotros y que el Hijo los tiene. La omnipotencia creadora está presente ¿en quién? En Cristo. Mira el versículo 2. Y por quien asimismo hizo el ¿qué? El universo. ¿Será que nosotros podemos crear el universo? ¿Será que nosotros podemos dar la vida eterna? Ahora, el versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de ¿qué? De su sustancia. Y quien sustenta ¿qué? No alguna, dice todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Con qué la sustenta? Con la palabra de su poder. Amén. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó ¿a dónde? A la diestra de la majestad en las alturas. Cristo es la expresión suprema ¿de quién? De Dios. El reflejo de Dios es Cristo Jesús. Es la manifestación de la que habla. ¿Quién habla? Juan capítulo 1 versículo 14. ¿Qué nos dice Juan capítulo 1 versículo 14? Escuche. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó ¿entre quién? ¿Entre quién habitó Cristo? ¿Entre quién habitó el verbo? Diga conmigo, entre nosotros. La imagen misma de su sustancia, es decir, la imagen misma de Dios en Él y en nosotros. Si Cristo habitó en nosotros, si Cristo habita en nosotros, Dios mismo también habita en nosotros. ¿Están entendiendo? Y a su nombre. La imagen misma de su sustancia, es decir, la imagen misma de Dios, de ser y la naturaleza divina. La gloria de Dios en carne humana. ¿Cuál es la gloria de Dios en carne humana? Cristo Jesús. ¿Cuál es la gloria de Dios en carne humana? Nosotros. ¿Pero cuándo? Cuando Cristo vive en nosotros. Mas no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, la gloria de Dios está en dónde. ¿En dónde está la gloria de Dios? En nosotros. Cuando dejamos que Cristo viva en nosotros. Amén. ¿Usted quiere ver la gloria de Dios? Deje que Él viva en usted. ¿Quién? Cristo Jesús. ¿A través de qué? De la santidad. Y permitiéndole que Él habite en ustedes. Templo sagrado es el cuerpo, nuestro cuerpo. ¿De quién? El Espíritu Santo. Es el templo sagrado. Le permitimos vivir, sí, viviendo una vida en santidad agradable para Él. Pero pastor, usted solamente habla de santidad. Sí, porque a eso nos invita Dios. A ser santos. Si no hay santidad, el Espíritu Santo de Dios no habita en usted. Y no se daba cuenta que Dios no estaba con él. ¿Con quién? Con Sansón. ¿Por qué? Porque un pecado lo había llevado a otro pecado. Ahora Dios es fiel a su palabra, hermano. Y aunque haya pecado, Dios dijo que lo iba a hacer y Dios lo va a hacer. Pero nos va a doler. Como no lo quieres entender de la mejor forma, lo hará como tiene que hacerlo, como Él lo debe hacer. Amén. Solamente. Es necesario entender que Jesús es el que nace de Belén. Ahora, es Dios encarnado. Por tanto, es Dios precisamente en Cristo Jesús. Los que lo vieron, los que andaron con Él, estuvieron con quién? Con Cristo. La presencia de Dios radicó o radica en Cristo Jesús.
es una adoración, conocer a Jesús. ¿Lo quieres conocer? Lee su palabra. ¿Lo quieres conocer? Instruye en tu palabra. Y permítele que Él viva en ti para que lo puedas conocer. No es solamente dejar que una melodía te active el sentimiento o la emoción y quieras conocerlo a través de lo que quizás te han comunicado. Si lo quieres conocer en verdad, lee su palabra, conócelo a través de la palabra y permítele que Él viva en ti. Si no, no lo conocerás. Lo demás es cuento, lo demás es mentira. No solamente en la alabanza está la adoración, en el servicio también está la adoración, servir al Señor. En usted amar al prójimo también es una forma de adorar a Dios. Pero nos instruyeron, desde un principio nos dijeron que solamente en la alabanza. Es que voy para la iglesia. ¿Y qué vas a la iglesia? Voy a adorar a Dios, voy a alabar al Señor. En todo tiempo hay que adorarle. Y no todo el tiempo tú estás en la iglesia. Amén. Y a su nombre. Así comienza Juan su evangelio. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el ¿qué? El verbo. ¿Y el verbo era con quién? Con Dios. ¿Y el verbo era quién? Dios. Amén. Dios como hombre oído. El Mesías, el que había de venir. Visto cuando llegó, cuando vino. Y palpado por los suyos. ¿Quién puede imaginarse una grandeza semejante? Tener a Dios encarnado en su Hijo, que usted lo pudo tocar, o lo que tuvieron el privilegio de estar con Él, tocar, interactuar, hablar, tocarlo, abrazarlo. Qué privilegio tan grande. A diferencia de muchos que lo escupieron. ¿Lo qué? Maltrataron, lo apiedraron. Tantas cosas que le hicieron. Tantas cosas. Mal. Pero aquellos que creyeron, escuchen esto, aquellos que creyeron, tuvieron el privilegio. El privilegio. Ahora nosotros sin haberle visto, pero habiendo creído. Creer que Dios habita en nosotros a través de su Hijo, Cristo Jesús. Por eso muchos no van a creer en nosotros. Si no creyeron en el Hijo de Dios, si no creyeron en el Dios encarnado en su Hijo, mucho menos van a creer en nosotros. Por eso algunos se burlan de nosotros. Por eso muchos nos señalan. Por eso el vituperio. Por eso tantas cosas, hermanos, que acontecen. Pero usted se da cuenta que cuando aquella persona que se burla o se burló, cuando tiene un cambio, y cuando se acerca a usted, quizás dice o le pide perdón. Perdóname, de verdad, yo antes me burlaba de los cristianos, me burlaba de la iglesia. Y tenemos un gran ejemplo, el apóstol Pablo. Y merecedor, dice él, de ser apóstol. Él lo dice. Amén. Ya su nombre. Denle fuerte el aplauso al Señor, hermano. El creador del cielo abrazado por la criatura creada por él. Por eso Cristo y el Cristo, Dios, nos ha hablado a través de ¿quién? De Cristo Jesús. Es que Dios tomó, ¿qué tomó Dios? Imagínense, un ser divino que toma boca, ¿qué más toma? Lengua humana, ¿para qué? Para expresar palabra divina en el lenguaje ¿qué? ¿Ah? ¿En el lenguaje qué? Diga conmigo, humano.
¿A través de quién? ¿A través de quién Dios toma boca y lengua para expresar su lenguaje divino? A través de su Hijo, Jesucristo. Ahora, hermano, nosotros tenemos un conocimiento bíblico, nosotros estudiamos la palabra del Señor, de Dios, tenemos entendimiento, tenemos sabiduría a través de la palabra escrita, del conocimiento que adquirimos a través de su palabra. Entonces, a través de nosotros, ya Cristo está en nosotros, está el Espíritu Santo, ¿cierto? Ahora, tiene usted un conocimiento bíblico y a través de ese conocimiento bíblico, Dios puede hablar a través de usted. ¿Por qué? Porque es su palabra. Es su palabra. Pero es la palabra de Dios. No añadiendo cosas que Dios no ha dicho. Hay de aquel que añada un punto, una coma a lo que ya fue escrito, ya fue hecho. Amén. ¿Quiere que Dios hable? Hermano, usted tiene que tener un conocimiento desde Génesis, Apocalipsis de la palabra. No solamente de un versículo bíblico. No solamente de un versículo bíblico, sino un conocimiento total. ¿Quién es ese Dios? Bueno, porque hablamos solamente del Dios bueno. Tenemos un Dios misericordioso, un Dios bueno. Venga Jesús, ven que Él quiere cambiar, Él quiere transformar. Sí, pero tenemos un Dios también santo. Un Dios santo. Que si sigues en pecado y no te arrepientes, vendrá sobre ti estas cosas. Ese Dios. ¿Por qué? Porque al que Él ama, Él corrige. Y si Dios lo dice en su palabra, ¿quiénes somos nosotros para parar lo que Dios ha dicho? Lo que Dios está diciendo en su palabra. Nosotros somos instrumentos de Dios. Y Dios lo hizo por medio de quién? De Cristo Jesús, el mayor ejemplo. ¿Y cómo hablaba Cristo? ¿Y cómo lo hacía Cristo? ¿Alguna vez vio a Cristo enojado? Sí. ¿Ah? ¿Alguna vez vio a Cristo llorando? Sí. ¿Algún día Cristo sufrió? Dice que sus sudores eran como gotas de sangre que caían. ¿Y por qué ahora nosotros no lo hacemos? Porque no tienen un conocimiento de quién es el Padre a través de su palabra. Pero cuando usted tiene un conocimiento de su palabra, Él habita en usted. Y cuando Él habita en usted, no es usted, es Él. Y Él fluye en usted. Y las cosas son diferentes. Usted deje que Él lo haga. Pero si usted no tiene un conocimiento del Padre a través de su palabra, no salga a la calle, no salga a hablar cosas que Dios no ha dicho. Eso no. La grandeza es que Dios tomó boca y lengua humana para expresar palabra divina en lenguaje humano. Esta es la grandeza. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre quién? Entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de la gracia y de verdad. Amén. Además, Dios también fue visto. ¿Dónde lo dice? Primero de Juan, capítulo 1, versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado, nuestras manos tocante al verbo de vida. Amén. Amén. Los que tuvieron que tocar a Cristo. Amén. Y sencillamente, hermano, como usted saber esto, ¿será que usted puede decir que habrá algo imposible para mí? No hay nada imposible para el Señor. Tomó forma humana, hermano. Tomó forma humana. El proceso de la humanidad de Cristo le hace semejante a los hombres, pero sí,
Amén. Cuando verdaderamente Cristo habita en usted, cuando verdaderamente Cristo está en usted, hay todo lo bueno, todo lo agradable. No hay pecado, hay santidad, ¿cierto? Pero cuando hay pecado, lo primero que nos dice, y este hijo de él, no lo dice, ¿cierto? No lo dicen, este hijo del diablo, así lo dicen, este hijo del diablo, porque ¿qué? Mire, está haciendo cosas malas. Y en Cristo no se le halló pecado alguno. Amén. Alimentado por seno materno a través de María, su madre. Envuelto en pañales. ¿Se acuerdan que antes, ustedes si pastor sí habla, pero si los pañales salían, vean, antes existían los pañales enteros? Que no sabía que traían unas nodrizas y antes de eso traían. Que los dejaron de hacer. Oye, antes se economizaba uno más que ahora. Porque tomaba los pañales de dedicación, los lavaba y ahí permanecían 4 durante ese tiempo, ¿cierto? 4 sí. Pero hoy en día, hermanos, cada semana, cada semana o cada 8 días Dios te está cambiando. Y entre más pequeño, más rápido, hay que cambiarle los pañales. ¿Y cuánto se gasta? Gracias a Dios, este último hijo mío ha salido económico. ¿Sabe por qué? Porque es que a él lo que son pañales de marca lo queman. Entonces a él le sirve ese que dijo mi esposa, que no le voy a dar propaganda. El más económico, hermano. Y póngale otro acá que lo quema. Y creo que así fue también Catherine también. Y la crema de esa misma, hermano. La otra que usted conoce también, le hace daño, le da. Imagínate, esa crema limpia la quemadura y lo quema, lo irrita. Y yo, gloria a Dios, hermano, que esa crema es cara. Amén. Gloria al Señor, para que salgan los hijos así. Sustentado en brazos. Cuando dice que tomó forma de humana, tomó seno materno envuelto en pañales, sustentado en brazos humanos. Fue un hombre en todo el sentido de la palabra, pero este hombre tiene un nombre único. ¿Y cuál es ese nombre? Emmanuel, Dios con nosotros. Estamos hablando de Dios encarnado. Emmanuel, Dios con nosotros. Y Dios estaba con nosotros ¿en dónde? A través de su Hijo, Cristo Jesús. Emmanuel. Dios con nosotros. ¿Dónde lo dice, pastor? Mateo capítulo 1, versículo 23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un ¿qué? Un hijo. Y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es como Dios con nosotros. Jesús es Dios manifestado en ¿qué? En carne. Amén. ¿Me sigue? Segundo, Mateo capítulo 1, 23. Anote la cita. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Jesús es Dios manifestado en carne. Segundo punto, diga conmigo, el mensaje. El mensaje. Ya hemos visto el primer punto, que es ¿quién? Mensajero. El mensajero. ¿Quién es el mensajero? Dios a través de su Hijo. Cristo Jesús, que es la palabra, el verbo. Amén. Jesús de Nazaret. Emmanuel. Cristo, Dios, trajo el mensaje a través de su Hijo Jesucristo. Y el mensaje era arrepentido y convertido, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén.
el mensaje. Y miren el mensaje. Sin duda es un mensaje de amor. ¿Por qué? Porque el mensaje sin duda es un mensaje de amor. Porque Dios es amor. Ahora, el amor de Dios manifestado en enviar a quién? A su Hijo. A su Hijo. ¿Dónde lo dice? Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios a quién? Al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, escuche esto, y escuche esto, mire. Porque de tal manera que hizo Dios, amó Dios a quién? Al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El gran amor de Dios al dar a su Hijo en la cruz a morir por nosotros, inmerecedores de la gloria de Dios, inmerecedores de todo lo que Dios nos ha entregado, de todo lo que Dios nos ha dado, inmerecedores de qué? De su gracia. Cuando estamos destituidos de la gloria de Dios, Dios nos visita a través de su Hijo. Y Dios mismo, por medio de su Hijo Cristo Jesús, va a la cruz y paga el precio que nadie puede pagar por nosotros. Y Él mismo nos reconcilia con el Padre. Él mismo nos reconcilia con Él mismo. Amén. Pero es también el amor del Hijo descendiendo en gracia y misericordia. ¿Dónde lo dice? Segunda de Corintios capítulo 8. Leemos el versículo 8 al 9. Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 8 al 9. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad de qué? Del amor vuestro, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por qué, por amor a quién, a vosotros se hizo qué, pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Amén. El amor que se expresa en la búsqueda de quién. Jesús siendo rico, Dios siendo rico, envía a su Hijo. Haciéndose pobre. Haciéndose pobre, ¿para qué? Para salvar al perdido. Dejó la comodidad, decimos nosotros, y vino a este mundo. Y miren cómo vino, y lo que sufrió, y lo que vivió, y lo que padeció. Dice que hasta la muerte dio la vida por nosotros, inmerecedores de su gloria. Pero todo ¿por qué? Por amor a los perdidos, por amor a nosotros. Amén. Lucas capítulo 19, versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar ¿a quién? A los que se habían perdido. Y hermano, mire, cuando decimos, no, es que Él viene a rescatar a los que están perdidos. Todos fuimos destituidos de su gloria. Todos estábamos perdidos. Todo el que no tiene a Cristo Jesús está perdido. Pero Dios está a la puerta y está llamando. Y está en nosotros en entrar ahí. Está en nosotros en abrirle este perverso el corazón y dejarlo que habite en nosotros. Amén.
es también un mensaje de humildad. Primero el mensaje de amor, pero también es un mensaje de humildad. Jesús, el Hijo de Dios, viene como ¿qué? Acuérdense que él entró en un asno, se hizo pobre, humilde, que representa el asno, el burrito. Cuando usted viene en burrito, cuando usted ve a las personas en un burrito, que es las personas humildes, vienen en sombrero, vienen en camisa, hermano, vienen en camisa con abotonadas solamente aquí un botoncito, vienen en una barca. Y usted los ve a las personas humildes porque los ve con una mochila, con un sombrero, hermano. Pero esas personas tienen más plata que muchos. Los ve usted con un burrito, pero tienen más plata que muchos. Aquellos que tienen camioneta, le pregunté, ¿esa camioneta cuánto le costó? No, esa es del patrón. ¿Y saben cuál es el patrón? El del burrito. El burrito. Y el del burrito, entonces se hizo humilde. Jesús, el Hijo de Dios, viene como sí, él. Mano, mi antes me daba, yo creo que le expresé una vez a mi esposa, me enojaba, porque la mayoría de pastoras, yo lo digo así, cuando yo estaba, ya yo había ejercido pastorado, no me llamaban pastor sino siervo. Yo le decía, me enoja cuando y no sé qué tenía, cuando una mujer me llama siervo. Y después habían varones que también siervo. Pero ¿sabe por qué me enojaba? Porque no había entendido el significado de lo que decía. ¿Amén? Amén. Amén. Siervo humilde. Ahora, Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 7, mire lo que dice. El cual, siendo en forma de Dios, Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 7. Nuevo Testamento, Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 7 dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a quienes, a nosotros, al hombre. Cuando habla de hombre, generaliza, mujer, varón. Aquí tenemos el gran misterio, ¿vale? Dios viene en carne humana, Filipenses capítulo 2, versículo 8. Y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, haciéndose como obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Lo hace para qué? Diga conmigo, para cumplir con lo que estableció antes de qué? De la creación, para, y escuchen esto, para salvar. ¿A quién? Al hombre. Por eso dice en su oración al Padre, Juan capítulo 17, versículo 4, ¿qué dice? Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste, o que me dijiste. Juan 17, versículo 4. Qué hermoso, ¿cierto? Le lo voy a repetir. Juan capítulo 17, versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Cuando el apóstol Pablo dice he acabado, ¿a qué? La carrera. Ya cuando las últimas palabras de Pablo, escribiendo las cartas, he peleado la buena batalla de la fe. Qué hermoso, hermano, es cuando usted entiende el propósito de Dios en su vida y usted pueda decir: Señor, he acabado la buena batalla de la fe. Sé que quizás
Habrán cosas que no vamos a terminar. Pero he aquí, nuestros hijos seguirán haciendo lo que quizás nosotros no podemos hacer aquí. Pero sentir la satisfacción de que hicimos lo bueno para el Señor. La satisfacción de que con aflicción, con lloro, con tristeza, pero seguimos adelante, avanzando. Y quizás pudimos hacer lo que humanamente podíamos hacer. Amén. El versículo para el servicio está presente en el ejemplo de quién? De Jesús. La frase que llaman a servirle está reflejada en quién? En Él. El vehículo para servicio suyo es ¿quién? La humanidad. ¿Cómo así? A través de nosotros, muchos llegan a Cristo. Él nos utiliza a nosotros cuando nosotros le permitimos. Y lastimosamente lo tengo que decirlo así. Cuando nosotros le permitimos que lo haga. Y lastimosamente lo digo así porque Él lo puede hacer en nosotros. Pero también Dios nos ha dado el libre albedrío. ¿Cierto? La palabra del Señor dice que todo me es lícito, mas no todo me conviene. Hay que permitir que Cristo viva en nosotros, hay que permitir que Él haga la obra en nosotros. Y eso, hermanos, a nosotros, en mi antiguo trabajo, cuando nos decían, nos hablaban algo, nosotros sabíamos que aunque nos pedían el favor, era una orden. Y aquí no hay una orden como tal de decir, porque ya no estamos en la ley, sino en la gracia. Pero cuando usted ama, cuando usted tiene la gracia, y cuando usted vive con gracia, usted sabe que usted debe cumplirlo. No porque debe, sino porque está en usted. Porque nace. Porque lo desea. Y ha entendido la voluntad de Dios en su vida. Mas no vivo yo, al decir no vivo yo, es dejar que Cristo lo haga, que Cristo haga lo que Él desee en nosotros. Y la gran diferencia cuando nosotros decimos dejar que Él desee, Él siempre va a desear hacer lo bueno en nosotros y para nosotros. A diferencia de que usted decir no te voy a dejar a alguien que haga lo que quiera conmigo, imagínense. Nunca el ser humano va a llegar a conocer, inclusive al que tiene a su lado, totalmente. Nunca, nunca, jamás. Pero Él sí nos conoció. Y Él nos conoció. Dice que antes, mucho antes de la fundación del mundo, de la creación, ya Él nos conoció. Amén. Pero nunca más, nunca. Hay madres que lloran a sus hijos hoy en día y dicen, tan bueno que era mi hijo no se metía con nadie. ¿Cierto? Porque no conocían a su hijo. No lo conocían. Pero ven acá, mi hija no es acá en la casa así, mi hija no es, pero mira, he quedado asombrado con mi hijo, he quedado asombrada con mi hija. Yo a mi hija, nosotros no ve usted bailando allá en la casa, haciendo cosas, o sea, anormal. Pero el otro día acá estaba una fiesta de cumpleaños acá, hermano, y eso parecía, ¿no? Ay, cuando le están picando la hormiga. Y así la otra también, María Luisa. Y nosotros no se lo enseñamos. No llegamos a conocer nunca totalmente al ser humano, cual que está nosotros. Amén. Jesús nació para morir ¿por quién? Por los suyos. Jesús nació para morir por los suyos. Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 15, miren lo que dice. Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 15 dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre,
Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio ¿de qué? De la muerte. Esto es, ¿a qué? Al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos ¿a qué? A servidumbre. Dice que el verdadero amor echa afuera todo ¿qué? Todo temor. Cuando Cristo está en usted, no hay temor. ¿Por qué? Porque el amor de Dios está en usted. Y el verdadero amor echa afuera todo temor. Una diferencia es el temor al miedo. Hay una gran diferencia. Y el miedo tiene que, por lógica, usted tiene que tener miedo. Por lógica, usted tiene que tener miedo. ¿Cómo así, pastor? Sí, porque si usted está en un edificio de 10 pisos y usted no tiene miedo, usted se tira. Imagínese usted en un helicóptero sin miedo. ¿Ah? Yo no me imagino y no quiero estar en un barco en medio del mar. Yo no quiero eso. Me da miedo. A mí me da miedo. Sepa de que ese es mi mayor miedo. Estar en medio del mar, en un barco, y no ver nada más sino agua de cruzar. ¿Ah? No, hermano, si a veces yo a mí casi yo no monto los gusanitos por lo mismo, yo les tengo un poco de respeto. Más los animales que están muy hermanos. No me quiero imaginar. Bueno, gloria a Dios. Nació para hacer posible nuestra salvación. Dios nos salva y perdona nuestros pecados porque Cristo ocupó nuestro lugar. ¿En dónde? En la cruz. Efesios capítulo 5, versículo 2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo. ¿Por quién? Por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Hermanos, aquel que le quiera seguir, ¿qué debe hacer? Tomar su cruz y seguirle. ¿Y qué demanda la cruz? ¿Qué demanda la cruz? ¿Ah? Sacrificio. ¿Sacrificio de qué? De muerte. Ahora no le estoy diciendo que usted vaya y se mate. No. Sacrificio de muerte al pecado. Sacrificio de muerte a las cosas por las cuales Él murió por nosotros. Sacrificio en la cruz. ¿Sabe por qué? Al morir a las cosas viejas, al pecado, a lo que no es agradable al Señor. ¿Sabe por qué? Porque así como Él murió, gracias a Él obtuvimos ¿qué? Salvación y vida eterna. Y gracias cuando usted muere al pecado, a las cosas viejas, muchos ven ustedes lo que Cristo hizo para venir a Él. Cuando usted muere al pecado, cuando usted muere a las cosas del mundo, a las que nos tenían como esclavos, porque éramos esclavos del pecado. Y cuando éramos esclavos del pecado, usted no podía o todavía no tenía conocimiento de la palabra. Ahora, usted tiene conocimiento de la palabra, pero cuando usted venga, ¿sabe qué es lo primero que usted hace? Alejarse de Dios. Cuando usted está en pecado, usted se aleja de Dios. Y estamos hablando de qué? Del siervo, del servidor. Y usted se aleja de los servicios, del servirle al Señor. ¿Por qué? Porque el Espíritu lo constriñe. El Espíritu Santo. Usted se aleja. Y cuando usted se aleja, usted está impidiendo que muchos lleguen a lo que deben hacer. ¿Cómo así? Porque Dios lo ha levantado como siervo. Y ese siervo tiene que llevar la buena nueva de salvación, servicio al Señor. Por lo tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Tú te estancas, no es que Dios no lo puede hacer con los demás, Dios hace con el que quiera. Y no eres el preferido de Dios porque por ti muchos no van a llegar. No, Dios utiliza cualquiera, es una piedra.
Pero en su misericordia Dios lo quiere hacer. No porque no puede hacerlo por lo menos. Y la gran diferencia entre el salvo y no salvo es la gracia. Usted es agradecido. Podemos pecar, pero vamos a la presencia del Señor, Señor, perdón. Pero cuando no hay gracia, no hay amor. Cuando no hay amor, hermano, usted difícilmente se va a levantar porque usted está cautivo. De eso, y usted es consciente, lo sigue. Y ahí usted tiene que mirar, hermano, la gran diferencia entre el salvo y no salvo. Eso lo sabemos. Y tenemos la misericordia de Dios que se nueva cada mañana. Amén. Hermano, yo hago lo que está escrito, hago lo que Dios me manda en su palabra. Porque es la palabra del Señor quien bendice, no soy yo. Que usted se vaya confortado, que usted se vaya, hermano, ahí sí empoderado, digamos, con la palabra. Ese poder que tanto hablan cuando dicen de aquí van a ser los próximos, no. Que te vaya convencido a través de la palabra, de dejar las cosas que no le agradan, de entender, tenga un conocimiento bíblico, hermano, entender de que primeramente debe buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás llegará por añadidura. Cuando usted pone a Dios en primer lugar, usted no importa lo demás, hermano. Usted no le va a importar las añadiduras. Usted descansa en Él. El descanso en Él es quién? En Cristo Jesús, hermano. De que Él murió y fuimos salvos. Que nos debe interesar a nosotros es la salvación que nos puede mantenernos para Cristo. Pastor, la salvación se pierde. Bueno, yo predicaba en estos días sobre eso. No se pierde. Pero el hecho porque no se pierda no lo acredita la gracia a usted para que usted peque. Pastor, pero es que con la gracia, con la gracia, usted está diciendo, la Biblia lo dice, somos salvos, ustedes son salvos, a causa de la gracia. Pero la gran diferencia, hermano, es tu pensamiento. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted ha sido escogido, ¿qué es lo primero que hace Cristo? Renueve o cambia tu qué, tu mente, tu pensamiento, el pensamiento antemerecido, lo que antes había en ti que no te dejaba salir de esa vida de esclavitud, fue renovado. ¿Por qué? Por la obediencia que es en Cristo Jesús. Ya tú eres diferente, ya no vives tú, ya tú no piensas como antes, ya Cristo es el pensamiento de Cristo en ti, en el ser humano. Esa es la gran diferencia. Eres agradecido no porque tú lo quieras hacer, sino porque está en ti. Esos son los salvos. Eso, hermano, y eso lo debemos entender. La renovación de tu mente. Por eso nosotros vamos en este proceso de renovación. ¿Hasta dónde? Hasta llegar a ser el modelo de Cristo. Amén. Nosotros no podemos juzgar. No somos jueces. Pero sí confrontar con mente de la palabra. Porque toda la palabra, desde Génesis a Apocalipsis, es útil. Lo escrito en las Sagradas Escrituras es útil. ¿Y es para qué? Redarguir, ¿qué más? Corregir, exhortar, bendecir. Pero es la palabra esa. Toda. Amén. Efesios capítulo 5, versículo 2. Y andad en el amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ahora, el mensaje de seguridad y esperanza. Mensaje de seguridad y esperanza. A ver, hermano, yo cuando entendí esto de la salvación, de verdad, yo dije, Señor, gracias. Señor, gracias. Y cuando nosotros éramos merecedores de la gloria de Dios, viene Cristo, muere por nosotros y ahora somos merecedores de la gloria de Dios. No de eso, hermano. Antes no éramos, pero ahora somos por medio de Cristo Jesús.
Y yo entender eso, mi hermano. Pecamos, sí, somos seres humanos normal, pero vamos ante la presencia del Señor. Y la gran diferencia, y yo sé que ustedes van a entender esto, la gran diferencia de antes a ahora era la mente, tu mente, cómo estaba tu mente, cómo tú actuabas antes. Antes, ¿qué pasaba? Que quizás cuando tu mente no había sido renovada, o bien en el proceso, tú pecabas. Y ese mismo día, quizás tú le pedías perdón al Señor, pero al día siguiente otra vez y otra vez, y en la semana lo hacías como 20 veces. Hoy en día no. Las cosas son diferentes. ¿Por qué? Porque tu pensamiento ha sido renovado. Renovado. Yo tenía muchas luchas con muchas cosas que he predicado. Yo tenía lucha contra el cigarrillo. Yo tenía lucha contra el alcohol. Yo tenía lucha contra la prostitución con muchas mujeres. Y la necesidad estaba entre la semana. Tenía que estar con muchas mujeres. ¿Sabe qué es lo bueno, hermano? Usted tomar este lugar santo, santísimo, y usted predicar y enseñar con autoridad. Y no porque sea Dios, no, porque es Dios. Pero sí le pido a Dios que me ayude. Y yo pararme aquí al frente, hermano, y decirle de que tengo años, muchos años que no sé lo que es un cigarrillo, mente renovada. Tengo muchos años lo que no sé lo que es una botella de ron, un trago de, bueno, lo que no es emborrachar, lo que es emborrachar hace muchos años. Eso es mente renovada. No estar con otras mujeres y serle fiel a mi esposa, primeramente a Dios. Aquí al frente es una mente renovada. Por lo cual yo luché y batallé mucho tiempo y gracias a Dios me tocó solo. Cuando estaba solo sí caía, me levantaba y no era fácil. Estaba en una preparación. Y hay cosas que luchamos y quizás no duelen, pero ahí donde vamos, entienda, en ese proceso de renovación de mente, porque usted ha sido un escogido de Dios. ¿Y escogido para qué? Para ser salvo. Amén. Y a su nombre. Es un mensaje de seguridad y esperanza. La grandeza de nuestra posición en Cristo es esta. ¿Cuál? Juan capítulo 10, versículo 27 al 30. ¿Lo tienen? Juan capítulo 10, versículo 27 al 30. Miren lo que dice la palabra del Señor. Mis ovejas oyen ¿qué? Mi voz. Y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerá jamás. Ni nadie ¿qué? Escuche lo que yo le estaba diciendo de la salvación. No perecerán ¿cuándo? Jamás. Y no las arrebatarán. Porque usted es propiedad de ¿quién? De Dios. Dice, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio. Escuche, ¿quién nos lo entregó a Cristo? Dios Padre. Somos propiedad de ¿quién? De Cristo Jesús. Somos propiedad de Cristo. Dios nos entregó a ¿quién? A Cristo Jesús. Es mayor que todos y nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos ¿qué? Uno solo. Amén. Nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios. Nadie, absolutamente nadie. Como dice la palabra, que nada nos podrá separar del amor de Cristo. ¿Ni qué? Ni lo alto, ni lo más, ni qué más. Lo presente, lo porvenir. Nadie nos podrá arrebatar del amor que es en Cristo Jesús. El regalo de la salvación. El regalo de la salvación no puede perderse. Voy a repetir otra vez. El regalo de la salvación no puede perderse. ¿Cuántas veces nos dijeron que la salvación se perdía?
El regalo es un regalo, es un regalo, es un regalo, es un regalo que no puede perderse, pero no nos da licencia para pecar. De otro modo, la seguridad de salvación es una de las bendiciones de la obra de Cristo, donde lo dice Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, escuchen, ahora pues, no hay ninguna condenación. ¿Para quién? Para los que están en Cristo Jesús. Para los que vivimos para Él, para los que estamos en Él, para aquellos que fuimos comprados a precio de sangre, no hay ninguna condenación. La seguridad es plena, porque Dios es por nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ese mismo Salvador volverá ¿para qué? Para buscarnos, porque estábamos no perdidos, pero Él viene a nuestro encuentro. Y esta es una gloriosa seguridad y esperanza. Recuerde que cuando entra el pecado, ahí en Génesis capítulo 3, versículo 15, ¿qué es lo primero que hace el hombre cuando peca? Se esconde de Dios, ¿cierto? Se esconde de Dios, pero Dios es ¿qué? Omnipresente. Dios está aquí. Entonces, cuando el hombre peca, se esconde. Tú te escondes, tú no sales al encuentro de Dios. Tú no sales al encuentro de Cristo. Es que yo acepté a Cristo en mi corazón, es que yo decidí cambiar, es que yo, mentira. Es Dios quien viene a nuestro encuentro, es Dios quien nos busca. Dice que Dios se paseaba por medio de el Edén. Y es Dios quien le pregunta, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Es Dios quien viene a nuestro encuentro. Amén. Amén. ¿Qué Dios te dice? Porque Dios es por nosotros, este mismo Salvador volverá para buscarnos, y esta es una gloriosa seguridad y esperanza. Él está preparando morada para nosotros, y Él vendrá por nosotros, los que estemos. Él vendrá. Dice que cuando Él venga, seremos como levantados. Y nos encontraremos con Él, ¿dónde? En las nubes, en los aires. Los que estén en Cristo Jesús. Pero primeramente serán arrebatados los que han muerto en Cristo Jesús. Ya estamos acabando. La responsabilidad. Y no tengo gafas, hermano, así que no se preocupe, no estoy viendo a nadie. Yo no que veo a José y está la hermana Miguel. La responsabilidad. El encuentro con Cristo puede ser la experiencia suprema. En este tiempo el encuentro con Cristo puede ser la experiencia suprema. En este tiempo, esta es la invitación de aquel que nació en ¿dónde? Belén, Mateo capítulo 11, versículo 28. Y miren lo que dice: venid a mí, todos los que estáis como, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero junto con la invitación que nos hace está también que, diga conmigo, la advertencia. ¿Dónde la vemos? Juan capítulo 3, versículo 36. ¿Qué dice? Sí, hay una advertencia. ¿Cuál es la advertencia? Juan capítulo 3, versículo 36. El que cree, ¿en quién? En el Hijo, tiene versículo. Vamos a leerlo todo. Juan capítulo 3, versículo 36 es la advertencia. ¿Cuál es la advertencia? Diga conmigo, el que cree, ¿en quién? En el Hijo, tiene vida eterna. Solamente a los que creen. Si tú no crees, no habrá vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida.
sino que la ira de Dios estará sobre. Amén. ¿Quiénes tendrán vida eterna? Los que creen. ¿En quién? En el Hijo de Dios. Y los que se rehúsan en creer, vendrá la ira de Dios sobre ellos. Amén. La humildad es propia de quien ha entendido el mensaje. Esta es la demanda. ¿Cuál es la demanda? En Romanos capítulo 12, versículo 3. Romanos 12, capítulo 3. La humildad es propia de quien ha entendido el mensaje. Esta es la demanda. Romanos capítulo 12, versículo 3. Dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno de nosotros. El mayor honor para un cristiano, ¿sabe dónde está? En 1 Corintios, capítulo 4, versículo 1. El mayor honor para nosotros, escuche, el mayor honor para nosotros como cristianos radica en 1 Corintios, capítulo 4, versículo 1. ¿Lo tienen? Sí. 1 Corintios, capítulo 4, versículo 1. ¿Lo tienen? Vamos a leerlo. Lean. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo. Entonces, el mayor honor para un cristiano es ser servidor de Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque somos mensajeros de una vida, y no cualquier vida, sino una vida nueva en Cristo Jesús. Amén. Las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas. Amén. Mas no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y tengo por cierto, y es dejando las cosas que quedan atrás, prosigo hacia dónde? Hacia el supremo llamamiento, que es el Cristo Jesús. Nuestro galardón es en Él, una vida nueva que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Pero todo radica en que el ser humano se arrepienta de su pecado y viva una vida digna para Dios. Amén.